Tomamos nuestros asientos. Y damos gracias a nuestro Señor. Él se mueve en su pueblo. Él se mueve en el corazón de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo fue derramado y está esperando un espacio en nuestro corazón para poderlo llenar. Y somos nosotros quienes proveemos de ese espacio. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? A ver, deje la mano levantada el que quiere ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué querés, Vanessa, ser lleno del Espíritu Santo? Amén. Reggie, ¿para qué querés ser lleno del Espíritu Santo? Amén. ¿Para qué querés ser lleno del Espíritu Santo? Amén. Diego, ¿para qué querés ser lleno del Espíritu Santo? Amén. Javito. Amén. Virgi. Amén. Necesitamos la vida de Cristo en nosotros. No podemos con nuestras fuerzas y por favor, iglesia, entiéndalo. Si no peleamos con su espíritu, no peleamos a través de sus fuerzas, nada podemos hacer. Podemos tener cualidad, podemos tener entusiasmo, fuerza de voluntad, pero sin su espíritu nada podemos hacer. No es una opción, es una necesidad. Y esta necesidad está preparada para todo aquel que le busca y le busca de verdad. Amén. Pero no vamos a hablar en esta noche del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando de la última semana de Cristo y eso lo tenemos en Mateo capítulo 21. Y siempre yo tuve el interrogante de querer saber qué es lo que Jesús en esa última semana sentía. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando se viene un bajón? Cuando viene algo, ¿no es cierto?, que sabemos que no hay manera de zafar y lo sabemos con anterioridad. ¿Vivimos con alegría? ¿Vivimos contentos? ¿Vivimos con esperanzas? ¿O vivimos esperando que esto pase rápido, ¿no?, porque se viene la noche? Bueno, a Jesús se le venía literalmente la noche. Y todo lo que vamos a ver ahora en el capítulo 21 es la manera en la que Él se movió cuando se le venía encima la noche. Si hay algo que realmente me maravilla de todo esto, es que Él no pensaba en Él. Él pensaba en todos los que lo rodeaban. Él pensaba en cada enfermo, no pensaba en que ya Él iba a ser crucificado, entonces estaba bajoneado y no tenía tiempo para el necesitado. Primero estaba el necesitado. Primero estaban sus discípulos, quienes en el último momento lo iban a traicionar, pero hasta ese momento primero estaban ellos para poderlos alentar para este momento que venía. No iban a ser los discípulos los que realmente iban a sufrir, iba a ser Él el que iba a sufrir. Pero primero estaban los demás. Hasta ese punto nuestro Salvador se negó por cada uno de nosotros. Por eso es que cuando nosotros lo adoramos a Él, lo adoramos por lo que Él es. No lo adoramos por lo que nos pueda dar, no lo adoramos porque venimos a la iglesia y lo tenemos que hacer. Lo adoramos a Cristo por lo que Él es, por lo que ha hecho para nosotros. Porque todo lo que tenemos viene de Él para nuestras vidas. En este tiempo, en esta última semana, Jesús se encargó de poder bendecir todo a quien podía bendecir, de poder dejar las cosas claras, de no tener temor por su propia vida. Cada vez que escucho y que leo estas palabras, realmente yo no puedo dejar de emocionarme y de alabar y amar a mi Señor como nunca. En Isaías 50 nos describe un poquito en ese momento, ese tiempo, lo hermoso que lo está describiendo proféticamente. Quiere decir que antes está describiendo el sufrimiento del Mesías. En este momento
que ahora va a estar viviendo y que ahora vamos a estudiar juntos. En Isaías 50, a manera de introducción, ¿no? El versículo 1 dice, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié, o quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre, porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua, mueren de sed, visto de oscuridad los cielos, y hago como cilicio sus cubiertas. En todo esto el Señor no solamente está hablando de nuestra necesidad espiritual más profunda, está hablando de quién es Él. Y está diciendo también, más allá de lo que vos sos, más allá de tus pecados, más allá de lo que vos cometiste, mi brazo no se acortó. Yo voy a estar siempre. Si hay un arrepentimiento genuino en ti, todo mi favor divino está para con vos, porque así soy yo. Eso es lo que el Señor le está diciendo a su pueblo. Pero aquí entra Jesús, aquí entra el Mesías. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Estas son las palabras del Mesías en su relación con el Padre, en la obra de Dios Padre hacia Jesucristo. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿De qué manera el Señor abrió el oído del Mesías? Haciéndole entender que el camino sería el camino de la cruz y que Él sería el Cordero que pagaría por el pecado de cada uno de nosotros. Y Él no fue rebelde, ni se hizo atrás. Él no iba a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre iba a prevalecer sobre la suya. Señor, yo voy a hacer lo que tú me enviaste a hacer, porque para eso vine, para salvarnos a cada uno de nosotros. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias, disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Jesús en ese mismo momento decía, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién va a contender conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como polilla, como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en Jehová, apóyese en su Dios. He aquí todos vosotros encendéis fuegos y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste. De mi mano os vendrá esto, que es dolor, y en dolor seréis sepultados. Claramente el Señor está definiendo a aquellos que contradecían, aquellos que eran enemigos de su Mesías. Enemigos que vamos a ver ahora en este capítulo que contradecían la obra de Él. Pero para aquellos que se apoyaran en Él, Cristo iba a hacer todo como lo es todo para cada uno de nosotros. El ungido de Dios pasó la última semana dividiéndose en la soledad en agonía, pero dándose completamente a quienes estaban alrededor de Él, en gozo, aliento y esperanza. Así es el Cristo que adoramos. Así es nuestro Señor. Y lo más importante es que cada uno de nosotros sepamos conocerlo. La religión aburrida, el no tener ganas de adorar, ni de venir a la iglesia, ni de orar, ni de nada, es porque todavía no lo conocemos como lo deberíamos de conocer. Si realmente lo conociéramos de esa manera, nos tendrían que decir, no vengas más a la iglesia, deja de cantar un poco, no podés estar todo el día orando. Que realmente el Espíritu Santo nos desafíe cada día a un conocimiento profundo de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ver la última semana
del Mesías. Y vamos a ver en el capítulo 21 de Mateo, versículo 1. A partir de ahí, trajimos Biblia, cuadernito, todo. Yo sé que usted tiene memoria, pero traiga para anotar, se lo va a perder si no. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. En este versículo aparecen 2 cosas importantes: Jerusalén y el monte de los olivos. No es para pasar de largo. Jerusalén es la ciudad distintiva, Jerusalén es donde ocurre todo, Jerusalén es donde está el templo, donde se festejan las fiestas, y el monte de los olivos es donde los discípulos no solamente verían a Jesús ascender, sino también donde Jesús va a volver también. No son 2 lugares insignificantes, son 2 lugares representativos. Están mencionados en este versículo junto a que Jesús va a enviar a 2 discípulos a buscar algo en particular. Dice el versículo 2, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Vamos hasta aquí porque esto es medio largo. Jesús tiene que cumplir la palabra, ¿no? Porque Él viene a cumplir la palabra. Lo que nosotros vamos a ver que en la última semana, cada paso de lo que Jesús está haciendo está profetizado antiguamente. Él está caminando sobre un camino que ya fue establecido por Dios. Déjame decirte algo, esto no es solamente para Cristo, esto es para tu vida también. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo te soñó, Dios te soñó. Dios estableció un camino para tu vida, para que camines por ese camino. Ya está establecido, y en tu relación con Dios vos vas a conocer ese camino, vas a entender cuál es ese camino y lo vas a caminar tomado de la mano de Él. Siempre la palabra me va a hablar de 2 caminos, uno amplio, que es el que yo voy sin preguntar a Dios y sin tener en cuenta a Dios, porque ese camino amplio es el que a mí me parece que me va a llevar a todo lo que yo quiero. Pero hay un camino angosto que dice la palabra de Dios que pocos transitan por él, y es por ese camino el cual Dios estableció para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Si vos querés hacer la voluntad de Dios, es de la mano de Él que vos vas a caminar por ese camino. Cuidado con las decisiones, cuidado con las cosas que aparentemente me van a beneficiar. La palabra final la tiene Él para la vida de cada uno de nosotros, y ese va a ser el verdadero camino. También decía que allí había un pollino y una mula, ¿correcto? Y nosotros estamos acostumbrados a ver en las películas que Jesús se sube en un burrito solamente. Bueno, acá hay un porqué en todo esto. Jesús se va a subir no arriba de la mula, se va a subir arriba del pollino. ¿Y el pollino qué es? Es un animal, eso después lo dice en Lucas y en Marcos, que jamás había sido, es joven, un burrito joven, que jamás había sido montado. Y acá tenemos un serio problema, que en Jerusalén estamos en las fiestas, y en las fiestas miles y miles y miles de personas agolpaban las calles de Jerusalén. Imagínese usted andar en un burrito que jamás nunca montó nadie en medio de semejante multitud. Ahí viene el porqué del asna. La asna, supuestamente, es la madre, es una cruza, y cuando el pollino va atado a la madre, al asna, no se espanta, sino tiene la seguridad. Por esa razón son los 2 animales los que figuran y los que Jesús hace buscar. Jesús tiene que cumplir la palabra del Padre, por eso le dice a sus discípulos: vayan. Jesús no sabía a dónde estaban, ni había hablado con anterioridad con los dueños de los animales. Jesús sabía que tenía que caminar por la palabra del Padre y cumplir la palabra profetizada, por eso en esa confianza y en esa fe envió a sus discípulos a buscar lo que tendría que estar. Esa es la vida de fe.
Cuando Dios te da una promesa, caminamos sobre lo que Dios prometió. No sabemos, no conocemos lo que va a pasar adelante, pero sí sabemos que Dios lo prometió y sobre eso andamos. El justo por su fe vivirá. La palabra se tenía que cumplir. Y acá hay algo muy, muy particular. Por primera vez Jesús dice, el Señor te manda. Aquí ya Jesús se está revelando directamente en esta última semana como Mesías. Miren esto de manera particular. Jesús escapó de las multitudes. ¿Recuerdan? Le decía a la gente que se callara por los milagros que hacía. No entraba en lugares donde había mucha gente, pero cuando fue el tiempo, porque a él no le interesaba la propaganda. Cuando hay algo genuino de Dios no es necesario propaganda. Si Dios te usa para algo, no te promuevas. No digas, acá estoy yo, no cuentes de tus cosas. Si hay algo de Dios en tu vida, tarde o temprano va a salir a luz. Y ese es el tiempo de Dios. Jesús sabía que era el Hijo de Dios y sabía que fácilmente podía atraer un montón de personas hacia sí, pero nunca lo hizo. Iba a los lugares donde no había nadie, la gente lo seguía. Eso es seguridad, eso es entereza, eso es moverme en la voluntad de Dios. Pero ahora Jesús hace algo distinto. Viene el peor momento de su vida, en donde ahora sí que no necesita propaganda ni multitudes porque lo van a matar. ¿Y qué hace Jesús ahora? Ahora sí Él se manifiesta abiertamente. Ahora sí se manifiesta como Mesías. Porque Jesús nada tenía para sí mismo. No quería la propaganda y tampoco quería escapar del destino divino que estaba preparado para su vida. De alguna manera nosotros debemos de aprender a movernos de esa manera. No movernos por el camino de la conveniencia, sino movernos por el camino de la fidelidad a Cristo. Amén. 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Jesús entró como un rey, y cuesta a veces conciliar que un rey entre en un burrito. Antes del gobierno de Salomón, los reyes, los jueces, entraban en burros, andaban en burros, y eso era sinónimo de realeza. Pero luego de Salomón, Salomón introduce los caballos al reino, y a partir de ahí la señal de poder es el caballo, el conquistador que entra a caballo. Pero aquí Jesús concilia la humildad con la realeza, entrando en un pollino, mostrando su verdadero carácter. No viene como un rey conquistador terrenal, sino viene como un rey manso y humilde, como el siervo sufriente, que viene a liberar al mundo entero del pecado y no simplemente de la opresión social. Número 7, y trajeron el asna, el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Este festejo ya lo va introduciendo a Jesús en un callejón sin salida. ¿Por qué razón? Porque la gente, haciendo esta expresión, está reconociendo la parte mesiánica de Jesús. Lo está honrando, le está atribuyendo características divinas. Y esto, por supuesto, llama la atención de todo el resto de los religiosos. Esto está despertando a lo que después va a llevar al homicidio de Jesús en el corazón de los religiosos. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió dentro. Diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Volvemos exactamente al mismo punto.
En estos momentos Jerusalén está plagada de personas. Entra Jesús en un burrito. La gente declara que Jesús es el Mesías. Lo está honrando a Jesús. Y ahora Jesús va al templo. ¿Y qué va a hacer en el templo? Va a purificar el templo. Va a estar dando vuelta la mesa de los cambistas. Esta es la segunda purificación que él va a hacer. Ahora bien, en ese patio que era donde estaba el intercambio, ¿no es cierto?, de mercadería, era el lugar donde los gentiles oraban. Gentiles que no podían orar ni buscar a Dios, ¿por qué razón? Porque estaba en la mesa de los cambistas. Y en la mesa de los cambistas había un acuerdo entre romanos, los principales sacerdotes y algunos gentiles, en donde se vendía la ofrenda aprobada directamente, que salía 10 veces más que lo que se vendía afuera del templo. Entonces, todo eso estaba supliendo la función del templo, que era ser casa de oración. Ese lugar donde estaba ahora el comercio era el lugar en donde los gentiles, que no podían entrar más adentro, podían estar orando y buscando a Dios. Y Jesús se está encontrando con algo que está completamente fuera de lugar, fuera de perspectiva, y en su celo santo, él da vuelta a la mesa de los cambistas. Pero esto sigue cooperando ¿a qué? A que sus enemigos cada vez vayan teniendo más con qué acusarle, vayan cargando más sus tintas para que finalmente condenen a Jesús. Ahora, Jesús no es que les está mojando la oreja. Lo que Jesús está haciendo, ¿qué es? Está llevando las cosas a su lugar, a su cauce correcto. Se está moviendo por medio del Espíritu Santo de Dios y está llevando a toda verdad. Está denunciando el error. A veces nuestra vida cristiana es de alguna manera presentarnos nosotros de forma correcta, pero no ser muy asiduos a marcar las cosas que no corresponden. Tal vez por temor al rechazo, tal vez porque no queremos de alguna manera afectar a otras personas, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de amar a las personas, tenemos la responsabilidad de ser conciliadores, pero también tenemos la responsabilidad de pararnos en la verdad. Esto fue lo que hizo Jesús. Ahora bien, inmediatamente Jesús hace esto de limpiar el templo, hace también, vamos al 13, y les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús sigue caminando en la palabra profetizada, no hace nada de sí mismo. Lo que el Padre trazó para su vida, en eso él camina. 14. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. ¿Qué hizo con esto? Quitó lo que no correspondía y permitió que entrara realmente lo que tenía que estar, las personas con necesidad. Ese era el lugar para orar, para que los gentiles pudieran orar, para que las personas con necesidad pudieran ser sanadas en ese lugar. Sacó lo que no era y permitió lo que era. Si hoy por hoy en nuestras iglesias eso estuviera presente, nuestras iglesias se moverían con la unción y el poder del Espíritu Santo, como lo hizo la iglesia primitiva. Pero hoy hemos dejado que muchas cosas estén presentes en la iglesia y no echándole la culpa a otras personas, muchas veces por requerimientos nuestros, por comodidades nuestras, por gustos nuestros. Pero cuando realmente dejamos que el Espíritu Santo sea soberano en la iglesia, no va a permitir que haya ningún tipo de intercambio raro, sino que va a permitir que la iglesia cumpla su propósito. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Esto es muy particular, porque ellos no se indignaron con el celo con que Jesús se indignó cuando vio que la casa del Padre se había hecho cueva de ladrones. Ellos se indignaron por envidia. ¿Por qué razón? Porque Jesús estaba siendo aclamado, porque la gente se estaba yendo detrás de Jesús, porque lo que Jesús decía era,
Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo verdadero resplandece sobre lo falso se torna hostil a lo verdadero. Y ahora empiezan a querer atentar contra Jesús. Cuando dice que los niños lo aclamaban, una de las estrategias que utilizaban los fariseos, los rabinos, eran cuando daban sus enseñanzas, ellos contrataban a chicos para que los aclamaran. Entonces el fariseo decía, la ley es santa. Y los chicos, pero le habían pagado los chicos para, ¿no? Entonces todos lo aclamaban. Los muchachos, los chicos, no, Jesús no le pagó a ninguno para que lo aclamara. Lo aclamaran por lo que él era. Y esto, por supuesto, despertaba la indignación de los fariseos. Una fiesta que tiene que estar haciendo lucir a ellos, la luz verdadera los está opacando. Se indignan. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Jesús le dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. ¿Por qué sale de la ciudad? Porque en la ciudad no cabía un alfiler más, porque era tiempo de tomar un pulmón, un respiro, para luego volver de nuevo. Cuando iba a Betania, ¿a dónde iba? Iba a la casa de Lázaro. Generalmente los pueblos aledaños de alguna manera daban hospedaje a la gente que venía a Jerusalén, porque realmente no entraba un alfiler más en Jerusalén. No habían lugar para hospedarse, entonces se tenían que retirar, hospedarse en algunos pueblitos de ahí y después volver de nuevo a las festividades. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Eso nos muestra la humanidad de Jesús, ¿no? Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Vos te lo imaginás a Jesús haciendo esto? ¿No suena medio raro? Voy a la heladera, no hay nada, ¡fundite! Y se prende fuego la heladera, ¿no? Hay dos milagros destructivos que hace Jesús, que es este y que es el de los cerdos que se despeñan sobre el mar, del Gadareno. Por supuesto que Jesús no tiene que demostrar absolutamente nada, todo tiene un significado. En el caso de los Gadarenos, el significado fue arrancar la raíz de alguna manera de lo que a ellos los llevaba a ese estado espiritual, y en el caso de la higuera, es darle una señal doble a sus discípulos. La primera señal sería de lo que es la apariencia sin fruto. Las hojas de la higuera representaban una apariencia, pero la realidad de la carencia de fruto estaba hablando de que no cumple su propósito. Y no estaba haciendo ni más ni menos que representar a los dirigentes de Israel, que se mostraban hermosos por fuera, pero no había fruto en su vida. Él toma eso para poder darles una lección a los discípulos de cuál es la realidad, la superficialidad sin fruto. Pero hay una segunda lección que les quiere enseñar también. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó esta higuera? Enseguida la higuera. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Jesús está enseñando una segunda lección sobre esto que tiene que ver con la fe. Fe que ellos iban a necesitar porque todavía los discípulos no tienen ni idea de lo que se van a estar enfrentando. Por la palabra de Jesús sabe que todo esto va a llegar a un punto, pero ellos no tienen la menor idea de cómo esto va a suceder. Y si realmente iban a necesitar algo en todo este proceso, era fe. En la vida de cada uno de nosotros continuamente vamos a ser introducidos en tratos de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos la capacidad de cambiar por nosotros mismos. No tenemos la capacidad de renovarnos nosotros mismos espiritualmente. Dios tiene que proveer situaciones en nuestra vida, direcciones de fe, que nosotros podamos tomar ese paso confiado en Él y Él pueda de esa manera renovar nuestra vida espiritual. Y para eso necesitamos fe.
Muchas veces nos quedamos estancados por no querer salir de nuestra área de comodidad, por no querer salir de lo que conocemos, y aunque el Espíritu Santo nos esté dando una dirección, en vez de por medio de la fe obedecer, permitimos que nuestros criterios prevalezcan, y eso nos estanca espiritualmente, nos mata espiritualmente. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Cuando decimos todo lo que esté en la voluntad de Dios. No se la agarre ahora con una higuera, con un limonero y espere que pase algo, ¿no? Sino lo que pedimos en la voluntad de Dios, eso es lo que sucede. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestás, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿De los cielos o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos es del cielo, nos va a decir: ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y ahí se terminó el debate. ¿Cómo es este asunto? Ellos están cuestionando la autoridad de Jesús. Ellos están buscando de alguna manera hacerle pisar a Jesús el palito. Entonces hacen algo que es muy utilizado en el discurso político o en el discurso secular, ¿no es cierto? Es tratar de meterlo a él en una trampa, hacer una pregunta en donde si él contesta de manera equivocada se entierra. Pero lógicamente, si discutimos con Jesús vamos a perder, ¿no es cierto? Entonces ellos políticamente le quieren hacer pisar el palito y le dicen, o Jesús le dice: ¿el bautismo de Juan de quién es? Y ellos eran políticamente muy sagaces. Si decimos que el bautismo de Juan es de los hombres, lo que a nosotros medianamente nos está sosteniendo, que es la aprobación de la gente, nos echamos toda la gente encima. Y si decimos que el bautismo de Juan es de Dios, tenemos que creer lo que Juan dijo de él. No nos conviene por ningún lado. Cualquier cosa que digamos, estamos hasta acá. No sabemos. Y Jesús les dijo entonces: tampoco les digo. Porque ellos lo sabían. Muchas veces el Señor sabe las cosas, por supuesto, y vos también sabés. Pero a veces no nos metemos en esto. Pero Señor, ¿qué es lo que tengo? Sabés lo que tenés que hacer. Adentro sabemos lo que tenemos que hacer porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero no siempre queremos hacer lo que el Espíritu Santo nos está guiando. Tal vez por criterios propios, tal vez por miedos, por conveniencias. Y empezamos de alguna manera a discutir, ¿no? Empezamos a entrar en un debate con Él. Y la realidad es que cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer y no lo queremos hacer, no vamos a escuchar más voz de Dios. Jesús se calla. Tampoco te digo. Hasta que no lo reconozcas de una vez por todas, ya no te puedo seguir hablando de lo mismo. ¿Se entiende? Vamos, 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué les quiere decir con esto Jesús? Que ellos son los que dicen que sí, quieren hacer la voluntad de Dios, pero no la hacen. Y los publicanos y las rameras, que anteriormente no tuvieron oportunidad, en el momento que tienen la oportunidad de encontrarse con Él, le dicen: sí, yo lo hago. Antes decían que no porque no sabían, no conocían, pero ahora se encuentran con Él y dicen sí. Esto nos lleva a la realidad del cuidado que nosotros tenemos que tener, porque muchas veces juzgamos a las personas y no entendemos que Dios tiene un proceso sobre las personas.
Y hay muchas personas que nosotros juzgamos que sí y no. Y otros juzgamos que no y sí. Por eso el Señor dice, no arranquen la cizaña del trigo, que crezca junta y yo al final voy a separar cada cosa. Entonces, eso es un poquito lo que el Señor le está mostrando. Por supuesto, ¿quiénes son los que no? Los fariseos. ¿Quiénes son los que sí? Aquella gente, ¿no es cierto?, que no se las tenía en cuenta. Prostitutas, rameras, ellos serían sus discípulos. Ellos harían la voluntad de Dios. No así quienes creían que sí. Cuidado con esto. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentiste después para creerles. Oí otra parábola, Jesús está enseñando, y estas parábolas van directo a los dirigentes, a los fariseos, o sea que les está pegando en el lugar donde más les duele. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó, que quiere decir la alquiló, a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, presten atención porque todas estas enseñanzas, lo mismo que lo de la higuera, va a estar fijada en el fruto. Cuando vino el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon, vienen a buscar los frutos, no solamente no los llevan, sino que reciben de parte de los arrendatarios una hostilidad hacia ellos, ¿no? Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Estos son los profetas. Finalmente les envió a su hijo, aquí entra el Mesías, diciendo tendrán respeto de él. ¿Qué quiere decir? Estos dirigentes religiosos que tendrían que tener el fruto, no lo tienen. Mando a mis profetas para que les hablen, no solamente no le hacen caso, sino algunos hasta los matan, los apedrean. Les mando mi hijo para que se den cuenta. ¿Y qué van a hacer con mi hijo? Lo van a matar. 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venimos, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y esta es, por así decirlo, este es el centro del mensaje que está en el corazón de los fariseos. Él es el hijo, él es el heredero. Aunque digan cualquier otra cosa, él es el heredero. Si nosotros le damos la viña, nos quedamos sin nada. La única manera que tenemos de resolver este problema, matémosle y quedémonos nosotros con la viña. Esto es lo que había en el corazón de los fariseos. Por esa razón el mensaje de Jesús hacia los fariseos era tan punzante y era tan fuerte, porque en el motivo de ellos estaba esto. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará sus viñas a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Volvemos a la palabra fruto. Nos vamos a dar cuenta que desde la parábola o desde el hecho, ¿no?, de la higuera hasta aquí está presente la palabra fruto. ¿Qué pasa? La palabra de Dios nos dice que Él nos puso para que nosotros demos fruto. El propósito del hombre, no de la iglesia solamente, el propósito del hombre es dar fruto. Pero el hombre tiene una sola manera de dar fruto. Para dar fruto tiene que morir como grano y tiene que revivir como planta y desarrollarse como planta hasta poder crecer, madurar y dar un fruto. Esa es la vida del hombre. El hombre que no conoce a Dios no tiene manera de morir a sí mismo. Va a quedar como un grano toda su vida con un potencial escondido. Pero el hombre que conoce a Dios permite que a través de la guía del Espíritu Santo él pueda morir a la vieja naturaleza, que es esa naturaleza que está viciada de pecado, de maldad, y nacer a una vida nueva, que es la única que puede dar un fruto agradable a Dios. Ellos tenían el conocimiento de Dios, pero no tenían la capacidad
de dar fruto. Fuimos plantados para dar fruto y fruto en abundancia y ese fruto crezca. No nos confundamos con el fruto. El fruto no es simplemente una expresión individual. El fruto es individual y el fruto es corporativo. El fruto es individual en mi expresión del carácter de Dios a las personas y es corporativo respecto al propósito de Dios. Cada uno de ustedes son responsables de su vida particular y cómo viven a Cristo y expresan a Cristo. Pero a su vez también cada uno de ustedes son responsables del lugar en el que el Señor los ha puesto en el cuerpo de Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo el propósito de Dios se hace con cada uno de sus miembros actuando en conjunto, unidos por su Espíritu. No es una obra que pueda hacer una o dos personas, es una obra que hacemos como cuerpo. Nuestro fruto lo damos como individuos y nuestro fruto lo damos como seres corporativos, como parte del cuerpo de Cristo. Y Él viene a buscar ese fruto de nuestra vida porque el propósito es que demos fruto. La asistencia sola no sirve, es la higuera con hojas. El fruto es lo que el Señor continuamente viene a buscar de nuestra vida. ¿Se entiende esto bien? Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto de él. Esto es delicado. ¿Por qué esa razón? El Señor lo que va a hacer acá va a ser una transferencia. Esa transferencia va a ser la transferencia del propósito del pueblo gentil a nosotros. O sea, del pueblo judío al pueblo gentil. ¿Por qué razón? Porque el pueblo judío no está llevando el fruto, lo está rechazando de plano, no está cumpliendo el propósito. La palabra también nos dice, al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene se le quitará. Porque esto es un principio. Fuimos plantados para dar fruto. Fruto no es actividad. Fruto es una expresión continua de Cristo en todas las cosas. Y si no lo hago, eso va a ser tomado y va a ser puesto en otros. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Hay un quebrantamiento positivo cuando yo caigo sobre la piedra, porque eso es rendición. Pero cuando la piedra cae sobre mí, eso es aplastamiento. Cuando yo caigo sobre la piedra, es cuando realmente entiendo que sin Él no puedo. Y ese quebrantamiento es para vida. Pero el aplastamiento es cuando peleo contra la piedra, cuando lucho contra la piedra y cuando la piedra, en vez de ser bendición para mi vida, es tropiezo. ¿Por qué? Porque no quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces, cada vez que choco contra la piedra, me lastimo, me duele, me aplasta. Pero cuando realmente quiero hacer la voluntad de Dios, caigo sobre la piedra y soy renovado interiormente otra vez y otra vez y otra vez. Oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. En ningún momento se apartó que el mensaje de Jesús iba dirigido hacia sus vidas. Por más que Jesús hablaba en parábolas, había algo que a ellos los hacía entender, que era su conciencia. Muchas veces la palabra de Dios es pronunciada y es como que a nosotros nos pega desde un lugar. ¿Por qué razón? Porque hay algo adentro nuestro que todavía no está resuelto. Y la función de la palabra de Dios no es lastimarnos, no es matarnos, sino es sanarnos. Cuando la palabra de Dios es pronunciada, saca a luz aquello que en la conciencia aún todavía no está resuelto, o si sos una persona convertida, aquello que está constrictando el Espíritu Santo. Apunta directamente a eso, porque la palabra es espíritu, y como espíritu va a estar apuntando a cada obstáculo que mi vida esté poniendo entre él y yo.
Ellos deliberadamente no querían aceptar la obra de Jesús. Por ende, cada enseñanza de Jesús descubría su rebeldía. Y lo que hacía eso era ni más ni menos que endurecerse. Muchas veces hay personas que al no querer hacer la voluntad de Dios, la palabra sana comienza a hacerle tropiezo, comienza a molestar. Y muchas veces buscan la opción de escuchar un mensaje, o bien que no denuncie lo suyo, o bien que apruebe su criterio propio. Entonces, cuando la palabra de Dios golpea y toca nuestra vida, no es un asunto de escapar, no es un asunto de enojarse, es un asunto de revisarnos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué me está tocando de esta manera? ¿A dónde el Señor quiere estar dirigiendo su mano en mi vida? La palabra de Él nos dice que Él nos lleva a todo bien. Él no quiere molestarnos. Él no quiere hacernos daño. Él quiere sanarnos espiritualmente, fortalecernos espiritualmente, vivificarnos espiritualmente. Ellos no lo aceptaron. El resultado ya lo tenemos. Por eso todo fue transferido a quienes sí lo aceptaron, que eran las publicanas, los publicanos, las rameras. Que el Señor nos ayude en este tiempo a poder recibir con docilidad su palabra. Que en este tiempo pueda ser un anhelo en nuestra vida, ser llenos del Espíritu Santo de Dios y ser dirigidos por medio del Espíritu Santo de Dios a toda verdad. Que sea un tiempo en el que no nos durmamos, porque esa es la trampa número 1 del enemigo. Engañarte, desviarte, dormirte. Que no caigamos en ese error, sino que podamos realmente mantener encendido el fuego del Espíritu en nuestra vida cada día de nuestra vida. Y si hoy te está marcando algo que no está bien, no lo dejes pasar de lado. No es la persona que tiene un problema con vos, no es la persona que a vos no te entiende. Tal vez Dios está usando personas para poder estar obrando en tu vida, para poder estar dirigiendo tu vida. Que realmente podamos estar abiertos a que el Señor haga lo que tenga que hacer. Es su plan que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Y a veces no somos llenos del Espíritu porque hay obstáculos en nuestra vida. Dejemos que el Espíritu Santo los remueva. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia.